grave también es lo de Citlali. Pero, a ver, ¿frente a qué estamos? Estoy con el procurador. Procurador, buenos días, disculpe la que me haya tardado, pero tenía que hacer un comentario de estas notas, tanto la de Diego Sorno y la del PAN. ¿Está por ahí? Buenos días. No te preocupes, Luis Alberto, muy buenos días, estoy a tus órdenes. Frente a qué estamos en el caso Citlali, con esta reclasificación del delito, dónde se origina, cómo se da, que es el juez el que dice no es violación, es estupro. Cómo diferenciar el estupro de la violación, el estupro un abuso o sutil de la víctima, del adulto a un menor de edad, una violación pues ya con agresión, es decir, ¿cuál es la valoración que se hizo de origen del MP o en el juez? ¿Quién fue el que falló en esto? ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes del caso, procurador? Mira, Luis Alberto, de lo que acabas ahorita tú de exponer, pues se desprenden una serie de diferentes cuestionamientos o preguntas que la idea pues es poderte contestar todas y cada una de ellas, porque también lo que yo quisiera es dejar muy claro ante la opinión pública, ante tu auditorio, ante ti, cuál es la situación real en este asunto. Pues entiendo que el tiempo es oro ahí en tu programa, voy a ser lo más breve posible, pero sí para poder contestar a estas preguntas o cuestionamientos o dudas que tú haces, sí necesito hacer un poquito de reseña, haciéndolo lo más breve posible, para poder situarnos en el contexto actual, y entonces sí ya que pueda haber una mejor comprensión al momento de yo responder a tus preguntas. Si me das permiso te voy a explicar muy brevemente. Primero, mira, el día 2 de mayo a las 8 de la noche se presenta la denuncia por el padre de esta menor, acompañado de ella misma, ante el agente del Ministerio Público ahí en el poblado Miguel Alemán. Nuestro agente del Ministerio Público actúa con la mayor diligencia, con la mayor rapidez, solicitando que se hagan pues los periciales correspondientes, muy en particular un examen que pudiera arrojar el dictamen ginecológico sobre la situación de la menor. Paralelamente también quiero comentarte que algo que debe de considerarse es que se busca y se persigue al presunto inocente, que en mi concepto pues es el presunto responsable en la comisión de ese delito, y se captura. Ese mismo día 2 de mayo que se había presentado la denuncia a las 8 de la noche, se le lee los derechos de la víctima pues, precisamente al padre de la víctima y a la víctima material, que es la menor, y a las 10 de la noche de ese mismo día se lleva a cabo ese examen, esa valoración de la menor por parte de nuestra perito médico legista de la Procuraduría General de Justicia. La revisa y paralelamente nuestra médico legista le hace la manifestación expresa al padre de la víctima y a la víctima misma de que, tomando en cuenta que la última fecha de menstruación que se le declaró o que fue declarado por la misma víctima fue el día 7 de abril, se le indicó por parte de nuestro personal que era necesario acudir a su servicio médico, ya fuera, en donde fuera ella derechohabiente, ¿no? Que tomando en cuenta que el padre pues es jornalero de la Costa Hermosillo, pues debe ser el Seguro Social. Tomando en cuenta, se toman las declaraciones ministeriales, tanto del padre de la víctima, de los hermanos de la víctima, del mismo inculpado o en este caso imputado, porque ya se había logrado su detención, y con esos elementos probatorios, junto con los dictámenes de nuestros peritos legistas, porque también se le hicieron dictámenes en materia psicológica, etcétera, se realiza la consignación, como lo acabas de decir tú hace un momento, por el delito de violación agravada. Esta consignación se realiza el 5 de mayo. Nuestro agente del Ministerio Público respalda su consignación en esas pruebas y en su convicción de que se había actualizado los elementos de ese tipo delictivo. El juez, ya con detenido, empieza a correr el término constitucional y el día 11 de mayo dicta el acto de formar prisión, pero ya reclasificando. Él valora las pruebas, las analiza y, de acuerdo a su convicción personal, él considera que los elementos del tipo que se actualizan con esos hechos no son los de la violación agravada, sino los de el estupro. Allí yo quisiera decirte que soy muy respetuoso tanto de la
de la decisión que en su momento tomó el agente del Ministerio Público, porque en su concepto se había actualizado el delito de violación agravada, y también soy muy respetuoso de la decisión del ciudadano juez al momento de reclasificar. ¿Por qué reclasifique? Creo que es alguna de tus preguntas. Porque de acuerdo a algunas de las declaraciones que obran ahí en el sumario, se deja entrever que pudo haber algún consentimiento al momento de que se realizó este acto delictivo. Ahorita también tú decías, bueno, ¿cuál es la diferencia sobre el estupro y la violación? De manera también muy breve, y para no decirte lo de memoria y muy rápida, yo te quisiera decir cómo dice, o cómo lo señala, o cómo lo tipifica nuestro Código Penal. En cuanto a la violación, dice que es cuando por medio de la violencia físico-moral se tenga cópula con una persona, sea cual fuera su sexo. Entonces ahí es el elemento esencial, es que esa cópula sea por medio de la violencia física o moral, e independientemente de la edad de la persona que sea la víctima. Y en cuanto al estupro, pues sí requiere que sea de una cópula con una mujer menor de edad de 18 años, que vive honestamente, pero además que se realice obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño. Entonces, el juez, al momento de valorar todos esos elementos probatorios y sobre todo las declaraciones que obran en el expediente, pues él consideró que el delito que se actualizaba es el de estupro. Entonces, creo que con eso contesto tus primeras preguntas que me acabas de hacer y estoy a tu disposición para las adicionales que quisieras realizar. A ver, pero el Ministerio Público vio violación y el juez estupro. ¿Por qué esa diferencia de los dos? ¿A qué le atribuye usted? Porque ciertamente digo, ya me tendría que explicar el presidente del Supremo Tribunal o el mismo juez ¿cómo puede haber dos interpretaciones tan diferentes? Bueno, quiero que tú lo acabas de decir. ¿Por qué puede haber dos interpretaciones? No hay que olvidar que el derecho no es una ciencia exacta. La aplicación y la interpretación de la ley no son como las matemáticas. Puede haber una interpretación de una autoridad sobre la ley, puede haber otra interpretación que la realice otra autoridad. Precisamente para eso son los recursos de alzada, para que un tribunal superior pueda dirimir quién tiene la razón. Yo lo que te quiero dejar muy claro es que en mi concepto, tanto el agente del Ministerio Público como el juez, al emitir sus correspondientes determinaciones, lo hicieron de buena fe y lo hicieron de acuerdo a la convicción que ellos tuvieron, tomando en cuenta los elementos probatorios que hay en el expediente. Es decir, no hay que asustarnos de que haya una contradicción o una diferencia de criterio en la aplicación o la interpretación de la ley por lo que hizo el agente del Ministerio Público y por lo que hizo al juez. Cada uno tuvo su criterio y bueno, esperaremos a la segunda instancia para que ahí en ese momento el Tribunal de Alzada pueda determinar quién de los dos tiene la razón jurídica. Sí, pero procurador, no hay que asustarnos por esta contradicción o diferencia de criterio, pero esta contradicción o diferencia de criterio tiene ahorita a Citlali bajo un debate interno entre que tiene o no a la víctima. Es decir, el juez no pensó en Citlali, que es una niña de 14 años, 13 años, que ahorita ya rebasó las 12 semanas que dice la ley en el DF que abortar, que ya lleva 14.5, me decía el secretario de Salud antier. No hay un criterio de derechos humanos, es decir, sí, de protección de derechos a la víctima, porque si fue estupro, pues el estupro también es una seducción, como usted me lo interpreta, bajo engaño, bajo manipulación a una menor de edad. Es decir, yo no entiendo al juez, en verdad. Es decir, qué bien que el Ministerio Público hace todo lo que tenía que hacer, pero el juez entonces ya debería tener una explicación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, o le pertenece a la Procuraduría explicar eso, el procurador, porque es un criterio que tiene en jaque la vida de una propia niña. Mira, hay que también recordar que los jueces tienen ellos sus criterios, su convicción, son seres humanos, y que ellos aplican la ley. Entonces, ellos ven el expediente, con las pruebas que obran en el sumario, ellos lo cruzan con lo que establecen las disposiciones legales, y entonces
ellos a partir de ahí emiten su resolución. Escuché ahorita, si no entendí mal, que decías que el juez podía tener que la responsabilidad de que esta víctima pudiera estar en la situación actual en la que pudiera estar viviendo. La realidad que en mi concepto no es así. La realidad es que el juez cumplió con su responsabilidad o con su misión como juez. Hay no que olvidar que bueno, aun cuando es un caso especial, no deja de ser un litigio, en donde en los litigios hay dos posturas siempre, una pues acusadora, otra que defiende, y finalmente el juez es el que resuelve conforme a su criterio. Entonces, en este caso te reitero, yo estoy seguro que el juez no actuó de mala fe, y que además lo hizo considerando que estaba aplicando o que la está aplicando la ley de manera correcta. Precisamente por eso habrá un tribunal de alzada que es el que habrá de resolver. Ahora, ¿qué dice el expediente, procurador? Bueno, No más para que me ayudara. ¿Que el expediente dice así? Dice o aplica eufemismos, porque o habla el expediente, no he tenido acceso. Igual si me pudiera ayudar, le agradecería mucho, porque ya es un caso público para leerlo e interpretar. El expediente dice que hubo un consentimiento de la víctima para que fuera tocada te voy a decir en términos generales para no invadir ahí cuestiones íntimas o privacidad, pero sí para que puedas entender tú y tu auditorio. Sí hay algunas declaraciones que obran en el sumario en donde se deja entrever que hubo consentimiento de la víctima. Entonces, eso es precisamente lo que al juez en su momento, considero yo, lo hizo tomar esa determinación. Ahora tú me preguntarías, bueno, entonces, ¿por qué la gente del Ministerio Público consiguió razón y se dejaba entrever? Bueno, volvemos a lo mismo que te digo, porque se deja entrever, se deja ver la posibilidad. Entonces, y es una cuestión de criterio, por un lado de la gente del Ministerio Público y por otro lado del juez. El agente del Ministerio Público tuvo un criterio, el juez otro, y te reitero, en cuanto a la técnica jurídica, en cuanto a la experiencia de litigio, esa es una situación que sucede a diario, porque precisamente ese es el litigio. Entiendo muy bien tu postura y la de la opinión pública, que en este caso específico se pudiera estar considerando que está generando alguna consecuencia de salud en cuanto a la víctima. Sin embargo, también debo dejarte muy claro, como te lo dije hace un momento al exponerte esto, que desde el momento mismo en que nuestro médico legista tuvo contacto con la víctima y con su padre, en ese momento los orientó para que acudieran a su centro de salud. Y si en ese momento en el que todavía el agente del Ministerio Público consideraba que esta era una violación, podían haber practicado esa interrupción del embarazo. Sin embargo, estas personas, y no les quiero echar la culpa, pero no fueron y no atendieron esa orientación que les dio el personal de la institución procuradora de justicia. Esperaron. ¿Quién? ¿Los padres? Desde julio, el padre y la niña. De tal manera que van hasta varias semanas después, cuando ellos ya acuden ante la autoridad de salud, ya el juez había reclasificado, ya se consideró que era más bien un estupro, la autoridad sanitaria verifica esa situación, y es también cuando la autoridad sanitaria, con ese aval, con ese respaldo de una determinación judicial, les dice, discúlpenme, pero la ley sí. Entonces, por lo que veo, entonces, en conclusión, procurador, lo que me está diciendo usted es que hubo un consentimiento también del padre. Bueno, el padre pues no lo pidió, es decir, si estamos así, frente a esta situación es porque el padre la permitió también. Pues no sé si lo haya permitido. Lo que sí te puedo decir es que con oportunidad, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, en su momento, en el momento oportuno, el mismo día en el que ellos denunciaron, el mismo día en que fue valorado por nuestro médico perito legista, ella de manera expresa les hizo notar y los orientó para que acudieran a su centro de salud para que fueran valorar a ella en cuanto a esa posibilidad. Y te lo dije al inicio, porque había tenido su menstruación el día 7 de abril. Entonces los orientó para que acudieran. Tengo entendido que no fueron, y fueron hasta 3 semanas después. Y cuando fueron después ellos, a esas 3 semanas, ya el juez había reclasificado estupro
la autoridad sanitaria verifica esa situación, se da cuenta de que no era violación de acuerdo a lo jurídico, de acuerdo a lo que había establecido el juez, y le dice, pues le dicen con mucha pena, pero las constancias legales establecen que aquí el delito que hasta este momento está considerado por el juez es el de estupro, y la ley no nos permite interrumpir un embarazo cuando sea producto de un estupro, sino única y exclusivamente cuando sea producto de la violación, de una violación, y el juez pues hasta este momento ha señalado que es un estupro. Bueno, pero ahorita estamos con la víctima allá en la Ciudad de México que dice que pues la información que tenemos es que si quiere interrumpir el embarazo. Entonces, ¿se arrepintieron después? Pero eso habría que preguntárselo a ellos. Bueno, sí, pues falta el testimonio de ellos porque ahorita estamos aquí frente a otra perspectiva, y yo creo que sí ahí tendríamos que leer el expediente, procurador, si me permite, pues para presentártelo a la opinión pública, ¿no? Lo que dice usted, dice, hay declaraciones que dejan entrever que hubo consentimiento de la víctima, cambia toda la historia que hemos abordado. Es decir, mira, cambia todo. Tengo que hacer un corte, procurador, ¿me permite y vuelvo con usted, por favor? Con mucho gusto. Gracias, volvemos. Las tardes se viven mejor en la terraza de Calafate, cocina italo-latina, donde usted puede probar sabores de Italia, Perú, México, Argentina. Todo esto en un gran lugar con inigualables vistas, además de música en vivo los viernes y sábados. En Calafate, cocina italo-latina, le espera el gusto por descubrir. Ya lo sabe. Reserve al 260-8867. 260-8867. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Para nuestra comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también, que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx/CENER, Secretaría de Energía, Gobierno de la República. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados invita al 6º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Los ganadores recibirán una bolsa de 275,000 pesos a repartir y la publicación de sus trabajos. Los proyectos se recibirán hasta el 31 de agosto. Infórmese en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000, extensión 58232. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. El futuro de tu negocio gastronómico está en Gran Quino. ¿Piensas emprender tu proyecto y ofrecer la mejor calidad y servicio a tus clientes? Gran Quino Gastronomic es lo que buscas, con una gran variedad de establecimientos comerciales, amplio estacionamiento techado y uno de los mejores diseños en la zona. A un costado de nuestro centro ejecutivo con más de 70 oficinas. Únete al mejor destino gastronómico de la región. Llámanos al 267-0090 o visítanos en Boulevard Gran Quino en la zona hotelera. En Plaza Gran Quino te esperamos. En Grupo Ayala sabemos que la seguridad es lo más importante en el camino. Por eso tenemos las mejores llantas para tu auto. Michelin, BF Goodrich y Uniroyal. Pregunte por su sucursal más cercana. 118-9870 y 218-2316. Con sucursales en todo el estado. Grupo Ayala, toma el control. Disfruta el verano en Calafate, cocina italo-latina, fresco verano. Prueba nuestros deliciosos platillos y bebidas ideales para esta temporada. Miércoles, maridaje perfecto de pizzas y cerveza artesanal. Sábado, come acompañado de música en vivo con el grupo Lado B. Te esperamos en Calafate, por el gusto de descubrir. 260-8867. El próximo 4 de agosto la selección mexicana inicia su camino rumbo a la defensa del oro. Escucha este gran partido este jueves 4 de agosto a partir de la 1:30 de la tarde a través de Grupo Fórmula, emisora oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. La selección azteca empieza su camino rumbo al oro en Brasil. ¡El carnaval es mexicano! ¿Pendientes, Mari? Pues hasta ahorita, junta con ventas y planeación de su viaje. ¡El viaje!
En Global Travel Agency nos encargamos de todo. Programación de vuelos, seguro viajero, trámite de visas, excursiones y vuelos privados. Y hasta la renta de cualquier tipo de auto. Global Travel Agency, especialistas en empresas. Hagamos una cita. 211-0406. www.mygta.global. ¿Que cuál es su nombre? Pues hable claro, señor. ¿Cuál es su nombre? Ay, sí, no me grite. ¿Cuál quiere usted, el de primero o el de después? Ahí está la cosa. Y allí está el detalle, sí, señor. ¡Qué rollo! Sushi a la mexicana. Prueba los nuevos rollos salmoncito y percherol. Solo 59 pesos todo agosto en ¡Qué rollo! Sushi Bar. Promoción válida solo sucursal Quino. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF, en el 91.5 FM, en Hermosillo, Sonora, México. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 30 minutos para terminar con la entrevista con el Procurador de Justicia que está cambiando, pues lo que me está diciendo cambia la historia prácticamente de lo que hemos venido abordando. Obvio es la versión oficial. Me dice Leila Acedo, que es experta en temas de género, me dice: muy buena réplica al procurador sobre la falta de sensibilidad del juez sobre las consecuencias de salud de la víctima, sobre la actuación del servicio médico. No solo es orientar, debió proporcionar pastilla como medida preventiva. ¿Qué opina, procurador? ¿Debió proporcionar la pastilla preventiva para suspender? Como dice por acá Leila, que es experta en estos temas. Mira, primeramente quisiera también hacer un comentario de que en este momento yo te estoy dando mi opinión con base en las constancias y con base en la ley. Tengo ya algunos días escuchando algunas personas opinando, inclusive especulando con comentarios ligeros, me parece, y la idea precisamente ahorita en sí, con los documentos en la mano, poder dar una opinión sobre todo muy objetiva. Entonces, cuando retomando la pregunta que hace esta persona en cuanto a si se le debió de haber proporcionado esa pastilla, la función de la Procuraduría General de Justicia en ese momento era orientar a la víctima para que acudiera a los servicios de salud. Y sí, precisamente los servicios de salud, de acuerdo a los protocolos, si hubiera llegado y hubiera manifestado bajo protesta de decir verdad a la víctima de que ese embarazo era producto de una violación, sí hubiera proporcionado esa, o lo hubiera ofrecido más que proporcionado, le hubiera ofrecido la posibilidad sí de la interrupción de ese embarazo ya de una u otra manera. Sin embargo, te reitero lo que te decía hace un momento. Ese mismo día 2 de mayo se le orientó para que acudiera a los servicios de salud y no acudieron. Acudieron posteriormente, algunas semanas después, cuando ya de acuerdo al juez el delito era de estupro y ya los servicios de salud en ese momento se vieron impedidos para proporcionar ese tipo de ofrecimientos como es la interrupción del embarazo, porque ya estaba clasificado como estupro y la ley no lo permite. O sea, solamente lo permite cuando está clasificado como violación. Al inicio, el 2 de mayo, todavía estaba considerado como violación. Si ahí hubieran acudido, lo más seguro es que sí les hubieran ofrecido ese tipo de alternativas. Procurador, ¿no cree, para cerrar, que falta más sensibilidad al Ministerio Público y al juez en estos temas, de dar más seguimiento a la víctima? Entiendo que queda todo en la víctima, por lo que me dice usted, ellos se les ofreció el servicio, no acudieron, acudieron después, cuando me queda claro, es la misma versión también del secretario de Salud, pero ¿no faltará más un criterio de derechos humanos? Y usted, como experto en la materia, sabe que hay ya una actualización en criterio de derechos humanos a la hora de consignar en el derecho, es decir, ¿no faltará más sensibilidad para abordar estos casos? Porque ahorita finalmente estamos frente a que la víctima, hoy ahí en proyectopuente.com.mx, Luis Ángel Carlini informa como una fuente nos dice de la Ciudad de México que está cercana a ella, que está analizando interrumpir el embarazo con 14 semanas, .5 semanas. Digo, pues falta un criterio también, ¿no? Yo entiendo que tú eres el que hace las preguntas, pero yo sí quisiera hacerte una pregunta. En esta secuela o en estas etapas que te acabo de exponer, ¿en cuál de esos momentos crees tú, para yo poderte responder, es en el que debió de haberse mostrado esa sensibilidad y en un momento dado haber hecho a un lado la ley? No es hacer un lado la ley, primero, no soy un hombre respetuoso de la ley, quiero aclarar. 2, yo
creo que desde el Ministerio Público debió haberse dado seguimiento, pero me entiendo que usted me dice, el Ministerio Público le dio se le ofreció la información, se le ofreció la atención, es decir, y después ya fue una decisión familiar. Me queda claro toda la explicación, procurador, creo eso, no estoy poniendo, es decir, en duda la explicación, pero tengo que hacer yo preguntas y cuestionar y hacer análisis comparativo. No lo vea personal, solo veo yo, estoy pensando en la víctima, es decir, que si se le debió haber dado seguimiento bajo una perspectiva de derechos humanos, pero usted me dice no quisieron ellos, ya se soltó el caso y ya después el juez reclasificó el delito, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, Luis Alberto, quiero también aclararte eso, que te lo digo con toda honestidad, no siento tu pregunta como algo personal, ni tampoco lo siento yo como si fuera alguna cuestión de tipo de agresión en contra de nuestra actuación. No, de ninguna manera, entiendo perfectamente la seriedad de tu pregunta, y precisamente para yo poder darte una respuesta muy precisa, muy contundente, y como es toda una secuela de actuaciones, es por eso que yo te decía, para yo tener la posibilidad de responderte con mucha claridad, ¿en qué etapa de la secuela de este procedimiento consideras tú que debió haber existido algún tipo de actitud o conducta más humanitaria del funcionario, tanto de la Procuraduría como del juez, o en todo caso de la Secretaría de Salud, para yo decirte, mira, en ese momento no se pudo tomar esa conducta que tú sugieres como humanitaria por tal o cual motivo? Sí, en ese sentido... Claro, como la norma lo dice, ¿no? La misma norma lo dice, en el momento de la denuncia se les tiene que creer a la víctima y se le asiste y se le da toda la información. Por eso digo, desde el momento del origen de... Así es, y tal como te lo expliqué, en ese momento se le hizo ver que se le orientó para que fuera a su servicio de salud, porque la Procuraduría, los médicos legistas no son los que proporcionan esa pastilla que comenta ahorita la persona que te mandó ese mensaje, ni tampoco es la que practica la interrupción del embarazo, sino que eso lo practican en los servicios de salud, y nuestra tarea y nuestro cumplimiento de protocolo llegó hasta el momento en el que de manera expresa se le orientó en ese mismo momento. Y ya fue la familia pues la que decidió, es lo por eso, lo deja en el ámbito familiar pues. Exactamente, o sea, ellos pues no quisiera tampoco hacerlos sentir como culpables, pero pues no lo hicieron con oportunidad. Ahora también déjame decirte que hay quien ha referido o se ha mencionado como si la víctima fuera una persona de origen étnico, indígena, ignorante, como que viene de un lugar aislado, y la realidad es que es una mujercita que nació en el poblado Miguel Alemán, que allí estudió su primaria, estaba en secundaria, que no es una persona que venga, como te digo, de un lugar aislado. Creo que mencionan Huichol, y que acaba de llegar y que fue sorprendido, que fue abusada, digo, en cuanto a su capacidad intelectual. Muy bien. Pero ella nació allí y allí ha transcurrido su vida, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué sigue, procurador? Tenemos el deber de protegerla. ¿Y qué es lo que sigue? Nosotros vamos a continuar con el tribunal. A lo que a nosotros nos corresponde, por un lado es la parte jurídica, y por otro lado sí es la protección de la víctima. Entonces, por el lado jurídico, nosotros seguiremos exponiendo nuestros mejores argumentos ante el Tribunal de Alzada para que se revoque esa determinación del auto de formal prisión en el que se consideró que fue un estupro. Por el lado de la protección de la víctima, sí quiero que sepas que estamos muy al pendiente y que tengo conocimiento de que la propia Secretaría de Salud ha estado dando atención muy personal y seguimiento a estas personas como víctimas. Así se le va, entonces sí hay una consignación como estupro, si hay un delito que castigar a esta persona. Claro, incluso está encerrado. O sea, él por el delito de estupro lo tenemos ahorita en prisión preventiva. ¿A cuántos años sería el castigo? En cuanto al estupro. Sí. Son de 3 años, de 3 meses a 3 años de prisión. Ah, qué bueno. Sí, porque al margen de eso es una menor de edad y qué bueno que se castigue. Le agradezco mucho, procurador, su postura. No sé si hay algo más que aclarar. No, solamente eso. Bueno, sí quisiera nomás comentarte que he escuchado algunas voces, pues no, que especulan, que hacen comentarios ligeros, alguno por ahí inclusive escuché de que se le había ofrecido boletos para irse a México, y ¿no fue cierto? Eso genera pues en la opinión pública situaciones de confusión.
yo sí quisiera pedir que quienes emiten una opinión sobre este tema tan delicado, tan sensible, sobre todo para la comunidad, lo puedan hacer siempre respaldados en constancias, en documentos formales objetivos y específicamente en lo que dice la ley. ¿No se le ofreció entonces opción para interrumpir embarazo en la Ciudad de México y viaje? Te vuelvo a decir, para mí es una especulación. Muy bien. Yo nomás lo he escuchado en los medios, no se dice que haya sido por parte de la Procuraduría. Si hubieran dicho que es por parte de la Procuraduría, yo en este momento te diría que categóricamente es totalmente falso. He escuchado que lo dicen de otras dependencias, pero también me parece que es una especulación o algo muy subjetivo y ligero que solamente confunde a la opinión pública. Muy bien. Gracias, procurador. Buenos días. Muchas gracias. Sergio Libertad.